Nuevamente, buenas, Chaile, Carlos. Buenas noches, profe. Por favor, escriban al grupo de WhatsApp que ya retomamos. Profe, el compañero Giancarlo todavía no ha podido solucionar el problema de la conexión. Profe, deme la opción para compartir pantalla, por favor. Listo. Profe, ¿se alcanzan a ver? Sí, claro. Bueno, profe, entonces como mi compañero no tiene problemas con el internet, entonces yo voy a decir la parte de él. Ok. Bueno. Aplicación. Aplicación de los cambios en las políticas contables. Bueno, una entidad contabilizará los cambios de política contable como sigue. A. Una entidad contabilizará un cambio de política contable procedente de un cambio en los requerimientos. Buenas noches, profe. ¿Sí me escuchan? Sí, vamos a... Sí, sí, te escuchamos ya. ¿Sí me escuchan? Sí, señor, sí lo escuchamos. Adelante. Habla, Yampi, que ahí están, esas son las diapositivas que tienes que exponer tú. Profe, yo voy a poner por él porque la verdad es que... Sí, sí, eso ya vamos a perder el tiempo. Escríbanle por el interno o algo porque cada vez que arrancamos nos interrumpe y ni avanzamos con él ni avanzamos contigo. Sí, profe. Bueno, una entidad contabilizará los cambios de política contable como sigue. A. Una entidad contabilizará un cambio de política contable procedente de un cambio en los requerimientos de esta NIF de acuerdo con las disposiciones transitorias si las hubieres especificadas en esta modificación. B. Cuando una entidad haya elegido seguir
NIC, la NIC 39, instrumento financiero. Bueno, el instrumento financiero es el reconocimiento y medición en el lugar a seguir, la sección 11, instrumentos financieros básicos, y la sección 12, otros temas relacionados con los instrumentos financieros, como permite el párrafo 11.2. Y cambian los requerimientos de la NIC 39, la entidad contabilizará ese cambio de política contable de acuerdo con las disposiciones transitorias, si las hubiera especificadas en la NIC 39 revisada. Y C, una entidad contabilizará cualquier otro cambio de política contable de forma retroactiva. Bueno, la aplicación retroactiva. La aplicación retroactiva. Cuando se aplique un cambio de política contable de forma retroactiva, la entidad aplicará la nueva política contable a la información comparativa de los periodos anteriores desde la primera fecha que sea practicable, como si la nueva política contable se hubiese aplicado siempre. Cuando sea impracticable determinar los efectos en cada periodo específico de un cambio en una política contable sobre la información comparativa para uno o más periodos anteriores, para que se les presente información, la entidad aplicará la nueva política contable a los importes en el libro de los activos y pasivos al principio del primer periodo, para que el que sea practicable la aplicación retroactiva, el cual podrá ser el periodo actual, y efectuará el correspondiente ajuste a los saldos iniciales de cada componente del patrimonio que se vea afectado para este periodo. Bueno, información a revelar sobre un cambio de política contable. Cuando una modificación a esta NIF tenga un efecto en el periodo corriente o en cualquier periodo anterior, o pueda tener un efecto en futuros periodos, una entidad revelará: A, la naturaleza del cambio en la política contable; B, el importe del ajuste para cada partida afectada de los estados financieros para el periodo corriente y para cada periodo anterior del que se presente la información en la medida que sea practicable; C, el importe del ajuste relativo a periodos anteriores a los presentados en la medida en que sea practicable; D, una explicación en el caso de que la determinación de los importes a revelar de los apartados B o C anteriores no sea practicable. No es necesario repetir esta información a revelar en los estados financieros de periodos posteriores. Cuando un cambio voluntario en una política contable tenga un efecto en el periodo corriente o en cualquier periodo anterior, una política revelará: A, la naturaleza del cambio en la política contable; B, las razones por las que la aplicación de la nueva política contable suministra la información viable y más relevante. Esto quiere decir que, como dije anteriormente, tienen que explicar, y tiene que haber ¿cómo me explico? Tiene que haber como un fundamento para poder cambiar esa política contable. Teniendo en cuenta que para cambiar una política contable la información tiene que ser más relevante y más fiable que la anterior. C, en la medida en que sea practicable el importe del ajuste para cada partida de los estados financieros afectadas, mostrando por separado. ¿Qué, profe? Primero, para el periodo corriente; segundo, para el periodo anterior presentado; y tercero, para periodos anteriores a los presentados de forma agregada. D, una explicación en el caso de que sea impracticable la determinación de los importes a revelar en el apartado. C, no es necesario repetir esta información a revelar en los estados financieros de periodos posteriores. Bueno, cambios en las estimaciones contables. A continuación le va a hablar mi compañera Yurani. Buenas noches, profesor.
Bueno, los cambios en las estimaciones contables son el resultado de nueva información o nuevos acontecimientos y en consecuencia no son correcciones de errores. O sea, por ejemplo, podría requerirse estimaciones para las cuentas por cobrar de dudosa cobranza, la obsolencia de los inventarios, el valor razonable de activos o pasivos financieros, la vida útil o las pautas del consumo separadas de los beneficios económicos futuros incorporados en los activos depreciables y las obligaciones de garantías concedidas. Okay. Una entidad reconocerá el efecto de un cambio en una estimación contable de forma prospectiva, incluyéndolo en el resultado del el periodo del cambio si éste afecta a un solo periodo, o el periodo del cambio y periodos futuros si el cambio afecta a todos aquellos. O sea que en la medida en que un cambio o una estimación contable dé lugar a cambios en activos y pasivos o se refiera a una pérdida de patrimonio, la entidad lo reconocerá ajustando el importe en libros de la correspondiente partida de activos, pasivos o patrimonio en el periodo en que tiene lugar de cambio. Información a revelar sobre un cambio en una estimación. Una entidad revelará la naturaleza de cualquier cambio en una estimación contable y el efecto del cambio sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos para el periodo corriente. O sea, si es practicable para la entidad estimar el efecto del cambio sobre uno o más periodos futuros, la entidad revelará estas estimaciones. A continuación lo dejo con mi compañero que le hablará sobre dichas estimaciones, por favor. Compañero Julián. No, primero que todo, buenas noches. Les habla Julián Márquez. Voy a comentar algo sobre la información para revelar sobre los errores de los periodos anteriores. Ocurren cuando los estados financieros de uno o varios periodos anteriores contienen transacciones mal contabilizadas debido a errores aritméticos o de digitalización, al desconocimiento de los hechos, a políticas contables aplicadas de una forma errónea o por medio de un fraude. ¿Cómo se podría corregir estos errores? El tratamiento depende de la materia o el error destacado. Los pasos que se deberían seguir son los siguientes, como por ejemplo, cualificar el impacto del error en los estados financieros. Otra sería determinar el material del error o buscar dónde se encuentra dicho error. Si este error es material, se deben reemplazar los estados financieros, o si el error es inmaterial, se deben corregir contra los resultados del periodo en el que se descubre. Da un momento. Bendito teléfono. Paso a la siguiente, Juan. En la medida que sea practicable en una entidad, se corregirá de forma retroactiva los errores y significados del periodo anterior. En los primeros estados financieros formulados después de su descubrimiento, como primero sería reemplazando la información y comparar los periodos anteriores en los cuales se efectuaron el error. Otra sería si el error ocurrió con anterioridad al primer periodo. Para que se pueda presentar la información, se debe reexpresar los saldos iniciales del activo, pasivo, patrimonio de ese primer periodo. Chica, la siguiente, por favor. Bueno, sí. Información sobre los errores del periodo. Una entidad revela lo siguiente información sobre los errores de los periodos, dependiendo de su naturaleza. A,
como dije, depende de la naturaleza del error del periodo. Otra sería presentando en la medida en la cual sea practicable el importe de la corrección para que cada partida sea afectada en los estados financieros. En la medida que sea practicable el importe y en la corrección al principio del primer periodo anterior sobre los presentes en la información. Una explicación, si no es practicable determinar los importes, a revelar los apartados anteriores. No es necesario repartir esta información a relevar en los estados financieros, periodos posteriores. Muchas gracias y por favor que tengan buena noche. Profe, a continuación mi compañera va a compartir el link de un examen eh, respecto a la exposición de 3 Oh, preguntas, solo 5 minutos, profe. ok, perfecto. Al WhatsApp. Por favor, nos avisan cuando hayan resuelto la pregunta.
Profe, hasta el momento solo han respondido 7. Démosle 2 minutos más. ¿Cómo vamos? ¿Cómo van? ¿Sí me escuchan? ¿Cómo van? Sí, profe, sí lo escuchamos. Que digan los del grupo, profe, para ver si nos puede explicar usted un poquito más. ¿Cómo va la respuesta? Profe, aló. Profe, ¿me escuchan? Hasta el momento han respondido 15 compañeros. Listo, Y, socialicemos eso, por favor. ok. Bueno, hasta el momento la que obtuvo el mayor puntaje fue Maurelis, que tuvo 2 preguntas buenas. Déjeme compartirle aquí las respuestas del...
Mire, profe, aquí están las respuestas del ¿Ok? examen. Aquí nos pregunta que, bueno, la primera era la B, pues cómo pueden cambiar una entidad sus políticas contables. Bueno, acá era claro que no era una respuesta a la pregunta que nos hacían, entonces por lo tanto era la B, que solo si el cambio es requerido por cambios en las NIF o de lugar a que los estados financieros suministren información más fiable y más relevante. Ok, La segunda, disculpa, yo quiero hacer la siguiente precisión. O sea, las mismas normas me dicen que yo solamente puedo cambiar las políticas cuando haya cambiado la norma. O sea, cuando haya cambiado algo en la norma matriz, en este caso la norma NIF, yo podré cambiar mi política contable. Pero también me dice que cuando yo pueda expresar mi estado financiero, una información más viable. Entonces, eso me abre una ventana bastante importante. Lo único es que yo debo justificar el cambio de política. O sea, ¿por qué voy a cambiar la política? No es que, y pongo un ejemplo bastante cotidiano, no es que yo en mi política digo que voy a depreciar mis activos en línea recta y después en un año decido de que no, mejor voy a cambiarlo por horas de uso de máquina o por horas de trabajo o por cualquier otro método de depreciación. Yo debo justificarlo y con eso argumentar que la información que estoy presentando es más fiable, sobre todo en reconocimiento. O si la política cambia, si la norma cambia, yo debo cambiar la política. Entonces, cuando vemos así, decimos que parece como que es imposible cambiar una política. No, si no me está dando los resultados que yo espero, pues debo hacerlo. Debo cambiarlo porque acuérdense que la contabilidad es darme información relevante y fiable. Y si las políticas que tengo no están dando resultados, pues debo actualizarlas. Continúa. listo, profe, entonces, bueno, la segunda nos dice que la aplicación retroactiva de un cambio en una política contable significa lo siguiente. Mileni. Eso lo explicó acá la compañera en las diapositivas que le tocaba al compañero Giancarlo y acá nos dice que la aplicación de una nueva política contable o transacciones, otros sucesos y condiciones como si dicha política se hubiera aplicado siempre. Bueno, acá vemos que estas no eran las respuestas. La respuesta era la C, que nos habla de la aplicación de la nueva política contable a transacciones, otros sucesos y condiciones ocurridos tras la fecha en que se cambió la política, que nos los socializó la compañera Mileni en las diapositivas del compañero Giancarlo. La tercera pregunta nos dice que cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. El efecto de un cambio en una estimación contable se reconoce retrospectivamente en la medida en que sea practicable. Segundito, profe. Entonces, mire, profe. Acá nos habla de que en la medida en que sea practicable, una entidad debe corregir un error de un periodo anterior de forma retroactiva en los primeros estados financieros autorizados para su publicación y formulados después de su cubrimiento. Un segundo, profe. Bueno, profe, espera un momento, que es que acá no.
Profe, no encontré acá el contexto de la pregunta esta, pero como nosotros ya lo habíamos hecho y resuelto, encontramos la respuesta, no sé, no me acuerdo qué compañero fue el que habló sobre esto, y pues la respuesta correcta era la B. Ya se cortó. Listo, profe, entonces eso es todo por el día de hoy de nuestras cosas. Los inconvenientes y todo, profe, pero hoy he estado el día. Ok, entiendo, listo. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ajá, profe, nos dio las estadísticas ella de quién había salido bien, Sí, vale. sí. Por favor, sí, se me pasaba. Sí, yo les hablé de que la compañera Maureli, sea de los 15, fue la que obtuvo el puntaje más alto. Fue la única, profe. Ajá, pero si yo las contesté todas así como tú las tienes y no entiendo, la verdad. Pero un momentico, Marta, que es que esto acá se nos disparateó todo, entonces no nos daba otra, o sea, nos arrojaba estadísticas diferentes, ¿entiendes? Entonces, espérate un momentico. Mira, mire, profe, no sé si usted nos ayude acá, profe, con esta, que están viendo la pantalla de las estadísticas. Sí. Mire, eso fue lo que nos arrojó. Entonces, mire, la única que nos arroja que le contestó el recuento de 2 preguntas fue Maurelis. Dale en individual. Pero no salen. Ahí están. No sé si acá. Ahí vas a tener uno a uno lo que respondió. Porque es que falta el ver si ustedes le dieron la opción correcta de mirar. Bueno, lo importante es que creo que nos quedó un poco claro lo que es la política contable. No sé si tengan alguna pregunta o alguna inquietud. Profe, que usted nos refuerce porque la verdad es que con tantos inconvenientes con la conectividad, no, yo personalmente, pues sí, contesté bien porque había leído bastante sobre el tema, por lo que ya hemos venido trabajando con ustedes de primer semestre. Pero sí me gustaría que ustedes reforzaran un poco más como la información que ellos nos brindaron hoy. Claro que sí. Jóvenes, lo primero que debemos... ¿Sí ven mi pantalla? Sí, profe. Okay. Sí, profe. Se nos va a acabar. Lo primero que tenemos que analizar al momento de ver las políticas contables. Dame un segundo. Bueno, en las políticas contables es la norma o la base más pequeña en la cual yo debo planear o organizar mi contabilidad. Por ahí nos hablaba Giancarlo que se convierte en la columna vertebral de la compañía. Viene siendo la columna vertebral por la sencilla razón de que ella es en la cual yo debo estructurar todo mi procedimiento contable. O sea, yo toda mi contabilidad, todo el registro de transacciones debo hacerlo con base en una política contable. Una política contable que yo debo elaborar en mi empresa, atendiendo que la norma que esté vigente en estos momentos. Entonces yo
si voy a hacer una norma, una política, perdón, debo mirar todas las normas que están por encima de mi política contable. Y la política solamente se le va a aplicar a dicha compañía. Pero yo debo respetar los principios de contabilidad, las normas de contabilidad, las convenciones, los procedimientos, las leyes y demás clases de normas que yo tenga que respetar desde el punto de vista contable. Entonces, ¿yo qué hago? Lo voy adaptando a mi compañía. Yo lo voy adaptando. Ahorita cuando hablábamos y en todo el semestre hemos ido hablando que existen varias opciones. Yo puedo presentar un estado de flujo de efectivo de manera directa o indirecta. Mi política me dice cómo lo voy a hacer. Entonces ya yo me voy casando. En mi política contable para presentación de estados financieros son estado balance general de manera comparativa, organizado por orden de pasivo corriente o por orden de liquidez. Ya yo escogí mi política contable. Mi estado de resultados se presentará atendiendo en otros resultados integrales o en un resultado integral. Ya yo decido cómo me voy casando y así voy haciendo con cada una de las posibilidades que la norma me está dando. En las políticas, más que todo, es más allá que transcribir la norma, es aterrizar la norma, donde la norma me dé varias opciones, yo digo con cuál me voy a casar. Entonces son normas que son únicamente para la compañía que la está elaborando. Entonces, yo tengo varios métodos de cómo hacer mi depreciación, por línea recta, por unidades, por cualquiera que sea el método de depreciación. Yo en mi política digo cómo lo voy a hacer. ¿Ves? Eso es una política contable. ¿Qué me pasó aquí? Entonces, eso es una política contable. Para yo poder tener en cuenta la elaboración de una política, debo de seguir una sin serie de normativas o de leyes. Tengo la sección 10 de NIP para pymes que se las mandé, el decreto único 2420, tengo el decreto 2496, 2132, 2101 y cualquier otra cantidad de políticas. Entonces, yo lo que busco con mi política es mejorar el desempeño de la organización, o sea, siendo más eficiente, teniendo la información como me va a mostrar a mí mayor información. Entonces, los objetivos están establecer reglas y parámetros y procedimientos para la presentación de la información, orientar al usuario de la información contable cómo ha sido preparada y contextualizar cómo fueron preparadas. Jóvenes, se nos corta, nos volvemos a conectar. Entonces, yo primero, ¿qué hago? Hombre, le digo a las personas que van a preparar la información cómo van a hacerlo. Luego le digo a quien la va a analizar cómo se preparó la información para así tener un mayor contexto de cómo se presentaron los estados financieros. Esa ficha es muy importante mirar esos tres aspectos. Cómo se presenta, cómo se presentó y ambientar los estados financieros. Entre la construcción de una política contable se debe vincular más allá del área de contabilidad. Nos volvemos a conectar, que creo que ya se está acabando el tiempo.